Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 11 de febrero del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día, mientras Eli reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Y Elí volvió a decirle: «Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate». En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos un relato de la Biblia como este de Samuel, desearíamos ser como Samuel y escuchar literalmente la voz de Dios llamándonos? El problema es que la gente de la época de Samuel, al igual que la de hoy, tenía poco interés en escuchar lo que Dios tenía que decir. Como resultado, y como es el caso de hoy, oír la voz de Dios o tener visiones de Dios era algo inusual o inaudito. Dice el texto: en aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones. Y en realidad, si miramos la historia de la Biblia, incluso la historia del mundo, este ha sido casi siempre el caso. La palabra del Señor escaseaba. Entonces, el poco interés por escuchar lo que Dios tiene que decir ha sido y sigue siendo algo demasiado común. Pero eso no significa que Dios no nos hable. Podemos oír su voz fuerte y claramente a través de su santa palabra. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra traducción dice lo siguiente de este mismo versículo: toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Así que hoy, que no nos quepa duda de que puedes oír la voz de Dios y que no quepa duda de que te está llamando igual que llamó a Samuel. Dios te ha llamado por su infinita gracia. Analicen esto. Según el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, Samuel tenía alrededor de 12 años cuando el Señor lo llamó en este relato del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y te preguntarás: ¿por qué a Samuel?
¿Por qué tan joven? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué había de especial en él? Entiendo por qué se hacen estas preguntas, pero si el Señor te llamara a ti o a cualquiera, ya sea a los 12 o a los 112 años, ¿serían otras las preguntas? A quien quiera que el Señor llame, no serían las preguntas ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? ¿Qué tiene él de especial? ¿Qué tiene ella de especial? ¿Qué hay de especial en mí? Y esas preguntas serían porque cada uno de nosotros sabe y conoce perfectamente al tipo de persona a quien estaría llamando el Señor si nos llamara. Cada uno de nosotros sabe exactamente cómo se sintió Moisés cuando el Señor le llamó para liberar a los hijos de Israel de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Sabemos lo incapaces y lo indignos que somos para cualquier tarea para la cual el Señor nos llame. Cada uno de nosotros sabe exactamente cómo se sintió Isaías cuando el Señor lo llamó para ser su profeta. Sabemos que estamos arruinados porque somos gente de labios impuros y que vivimos entre gente de labios impuros. Cada uno de nosotros sabe exactamente cómo se sintió Pedro, que al principio pensó que era genial que el Señor lo llamara, hasta que Pedro se dio cuenta de quién era Jesús en realidad. Sabemos que caeríamos de rodillas igual que Pedro y diríamos: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y ahí está el meollo del asunto. No tiene ningún sentido para nosotros que el santo y todopoderoso Dios haga un llamado a seres humanos pecadores y débiles como nosotros. Pero déjenme preguntarles esto. ¿El Señor hace un llamado a todas las personas a arrepentirse y acudir a Él en busca de perdón? Sí. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso y quiere que todos se salven. Ustedes lo saben. Por eso decimos con humildad y con gozo: Dios me ama entrañablemente, me concede la salvación. Dios me ama entrañablemente, me ama incluso a mí. Entonces, también deben tener en cuenta de que aquellos que responden a su llamado al arrepentimiento son aquellos a los que también llama a servir. Pensemos de nuevo en Pedro, que negó conocer a Jesús 3 veces, y veamos la conversación que tuvo Jesús con Pedro después de la resurrección del Señor. Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y esto lo hizo 3 veces. Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces también. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo. Ahora, ¿sí percibes el llamado de Jesús al arrepentimiento en este intercambio, en esta conversación? ¿Notas también el llamado misericordioso del Señor a servir? Amados hermanos en Cristo, ¿aman a Jesús como su Señor y Salvador? Supongo que sí. Entonces vayan y sirvan al Señor. Sí, está llamando a un pecador, pero recuerden, está llamando a un pecador redimido. ¡Cuánta gracia nos ha sido mostrada! Fíjate bien en cuán humilde es Samuel, incluso cuando cree que es Elí quien le llama. Fíjate en lo preparado que está, fíjate en lo dispuesto que está, fíjate en lo obediente que es. ¿De dónde saca un muchachito de 12 años tal actitud? Lo saca de conocer específicamente a aquel que lo está llamando. Samuel creció en el tabernáculo. Ciertamente conocía al Señor. Su humildad, su disposición, su voluntad y su obediencia no hubieran estado presentes sin conocer al Señor. Pero aquí está lo importante a entender. Es lo que Samuel sabía de su Señor que lo llevó a mostrar la actitud que tuvo hacia el llamado de Dios. Samuel sabía que el Señor era su Creador y su Salvador. Sabía que debía toda su existencia al Señor. No habría Samuel sin el Señor, y sabía que debía su salvación al Señor. No habría perdón ni esperanza de vida eterna sin el Señor. Como resultado, Samuel sabía que le debía todo, cada parte de su vida. Debía todo al Señor, porque ¿dónde estaría sin su Creador y Salvador? ¿Piensan ustedes igual que Samuel sobre Dios?
¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan obediente eres cuando el Señor te llama? ¿Reniegas cuando el Señor te llama a que le sirvas? Y contestas, ¿por qué yo? Y no porque sepas que eres un pecador indigno, sino porque estás tan ensimismado que crees que tienes cosas más importantes que hacer que responder a su llamado. O quizás respondas, ¿por qué yo? Ya que tal vez te has convencido a ti mismo de que es tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras. O recibe Dios un ahora no, simplemente porque eres un flojo. Tú tienes que responder estas preguntas por ti solo, pero déjame abordar algunos puntos respecto a estas preguntas. En primer lugar, permíteme abordar tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque no eres nada sin el Señor. No hay otra manera de decirlo y no hay otra manera de verlo. No somos nada sin el Señor. ¿Entendemos todos esto? Pero ahora permíteme analizar tu vida y tu fe en Cristo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque mira lo que ha hecho por ti. Él te creó y solo porque así Él lo quiso, así lo dispuso, te salvó ofreciendo a su único Hijo y sacrificándolo en la cruz por todos tus pecados. Y solo porque Dios te ama tanto que quiere que pases la eternidad junto a Él. Si esas no son razones para responder al llamado del Señor, no sé cuáles puedan ser. ¿Cómo no vamos a servir a nuestro Señor y Salvador con toda nuestra vida sabiendo que le debemos la vida misma? Por el resto de su vida, Samuel serviría al Señor como profeta. Pero ¿notaste en 1 Samuel cómo ya él estaba sirviendo al Señor incluso antes de que el Señor lo llamara como profeta? Fíjate en lo rápido que Samuel atendió las necesidades de Elí. Fíjate en lo dispuesto que estaba a ayudar a un anciano que estaba perdiendo la vista. Fíjate también dónde Samuel estaba sirviendo, en el tabernáculo, probablemente haciendo trabajo de limpieza o de aseo. El punto es este: el propósito específico de tu llamado del Señor es servirle donde quiera que Él te coloque y derramar su amor en esos lugares, sirviendo y ayudando a los demás. Tal vez la mejor manera de entender esto es pensar en los diferentes papeles y roles que desempeñas en tu vida. Esos roles incluyen cónyuge, padre, hijo, estudiante, maestro, trabajador, ciudadano y miembro de la iglesia. Ninguno de estos roles es más importante que el otro. Desempeñas cada uno de ellos para la gloria del Señor y le sirves sirviendo a otros, siendo el más fiel esposo, siendo un buen padre, siendo un buen hijo, siendo un buen estudiante, siendo buen maestro, siendo un buen trabajador, un buen ciudadano y un buen miembro de la iglesia, o el mejor que pueda ser. Con cada papel es tu humilde honor derramar el amor del Señor entregándote a los demás. Porque recuerden, como nos dice 1 de Juan 4:19, amamos porque Él nos amó primero. Y con cada papel tienes el privilegio de saber que todo lo que haces por los demás, lo haces por el Señor. Porque cualquier cosa que hagamos, hagámosla para la gloria de Dios. Al igual que Elí ayudó a Samuel a responder la llamada del Señor, espero que el Señor me haya utilizado para ayudarte a ti a responder su llamado. Que no te quepa duda de que el Señor te llama. Solo espero que por todas las razones correctas tu respuesta sea la misma que la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sirve al Señor con gozo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.